Una reacción química, también llamada cambio químico o fenómeno químico, es todo proceso termodinámico en el cual dos o más sustancias se transforman, cambian su estructura molecular y sus enlaces, en otras sustancias llamadas productos. Bueno, las reacciones químicas también ocurren cuando las moléculas se están moviendo y cuando se golpean con violencia suficiente unas con otras. Los enlaces se rompen y los átomos se intercambian para formar nuevas moléculas. También una molécula que está vibrando con violencia suficiente puede romperse en moléculas más pequeñas. Para balancear una reacción química, las ecuaciones deben de estar balanceadas para reflejar la ley de conservación de la materia, que dice que no se crea ni se destruye. De las reacciones químicas. Las reacciones químicas se clasifican por la energía que se requieran o liberan en el proceso que someten los reactivos. Si una reacción química libera energía, se llama reacción exotérmica. El ejemplo más común es la combustión, el cual la energía se manifiesta en forma de calor y luz. Si por el contrario las reacciones químicas requieren energía del medio, para efectuarse reciben el nombre de reacciones endotérmicas. La fotosíntesis es uno de los procesos de esta clasificación, porque requieren de la luz solar para realizarse. Dos tipos de reacciones consideradas muy importantes son las de la síntesis y las de descomposición. Reacciones de síntesis o combinación. Las reacciones de síntesis o combinación ocurren cuando dos o más reactivos forman un solo producto. Generalmente se libera por calor, que es la reacción exotérmica. También se le conoce como reacción de adición. La formación general de la ecuación para este tipo de reacciones es el siguiente, es A más B. Voy a mencionar algunas de las reacciones que entran en esta categoría. Son metal más oxígeno produce óxido metálico. 2. No metal más oxígeno produce óxido de metálico. 3. Metal más no metal produce sal binaria. 4. Óxido metálico más agua produce una base o hidróxido metálico. 5. Óxido metálico más agua produce un oxiácido. Les voy a mencionar la importancia de las reacciones de la combinación. En las reacciones de síntesis se producen compuestos químicos a partir de sustancias más simples o elementales. Los objetivos principales de la síntesis química son producir nuevas sustancias químicas útiles al hombre que no existen en forma natural, como por ejemplo A. Obtención de medicinas. B. Preparación de detergentes. C. Obtención de acero. D. Síntesis de cosméticos. Y E. Obtención de plásticos y adhesivos. 2. Desarrollar métodos más económicos y simples y eficientes para sintetizar sustancias naturales, ya que existen como el látex, que está presente en el árbol de caucho, el ácido ascórbico o vitamina C, que está presente en los cítricos, el ácido acetilsalicílico, presente en las hojas del árbol llamado sauce llorón, y por otras por mencionar. Las reacciones de descomposición. Las reacciones de descomposición son aquellas que a partir de un compuesto se forman dos o más sustancias. En esta reacción, los átomos que forman un compuesto se separan para dar los productos según la fórmula A más B.
donde A y B representan dos sustancias químicas, que es un metal y un no metal. Las reacciones de descomposición se producen por algunos de los siguientes motivos, como es descomposición térmica, producida por una temperatura elevada, electrólisis, producida por corriente eléctrica, e hidrólisis. Las reacciones de descomposición son lo opuesto a las reacciones de combinación. Bueno, un ejemplo específico en la electrólisis es un ejemplo, de agua que origina hidrógeno y oxígeno, ambas en estado gaseoso, como es también el peróxido de hidrógeno, que poco a poco se descompone en agua y oxígeno. Bueno, les voy a mencionar los principales reacciones químicas, que son reacciones ácido-base. Un ácido y una base dan lugar a una sal y agua. Reacción de acción. Los átomos se unen a una molécula que posee un enlace múltiple, destruyéndolo. Reacción de cadena. Los productos de reacción provocan nuevas reacciones. Reacción de combinación. Es producto en las reagrupaciones de átomos iniciales. Reacción de condensación. Dos moléculas se unen para dar un único producto más agua. De la sustitución. Sustrato. Recibe el nombre de la molécula en el cual tiene lugar la sustitución. Reactivo grupo entrante. Es el átomo grupo de átomo que ataca al sustrato. Grupo saliente. Es el átomo o grupo de átomo que se expulsa del sustrato. Producto. Es el resultado de la sustitución del grupo saliente de un nucleófilo. Cuando el reactivo de un nucleófilo se produce una sustitución nucleofílica. ¿Ya no? Reacción de neutralización. Bueno, la reacción de neutralización, que también la conocemos como reacciones ácido-base, y para poder entenderlas, primero vamos a entender uno de los elementos más abundantes en el universo. El 90% de los átomos son hidrógeno. El hidrógeno consiste en un protón y un electrón, y recuerden que el protón tiene una carga positiva y el electrón tiene una carga negativa. Entonces, si le quitamos el electrón, queda un protón, así que esto lo podemos llamar unión de hidrógeno que tiene carga positiva, o simplemente un protón. Los dos significan lo mismo, y esto es muy importante cuando hablamos de reacciones de neutralización. Vamos a ver, el agua es una sustancia anfóctera. Eso significa que puede actuar como un ácido o como una base, y más específicamente puede actuar como un ácido de bronce-Lowry o como una base de bronces de Dowley. Y eso significa, un ácido de bronce-Lowry dona un protón a la base, es decir, que un ácido siempre dona un protón a la base, y esa es la mejor definición para identificar al ácido y una base. Entonces, cuando el protón es transferido a eso, se le conoce como reacción de neutralización, y esto solo ocurre en solución acuosa, y también necesitamos identificar cuál es el ácido y cuál es la base, o dicho de otra forma, cuál es el par conjugado ácido-base. Y también usando esta definición podemos saber cuál es la fuerza del ácido y de la base. Óxido-reducción. Óxido-reducción es una reacción que es aquella en la que el estado de oxidación es una especie que se reduce. Por ejemplo, la reacción donde dos protones se convierten en una molécula de hidrógeno molecular. El ion hidrógeno de los restantes tienen un estado de oxidación de +1, mientras que los productos es de 0. Por lo tanto, el hidrógeno se redujo. Por otra parte, las reacciones de oxidación son aquellas en las cuales el estado de oxidación de la especie aumenta, como vemos en el siguiente ejemplo. El zinc lo redactan que tiene el estado de oxidación en 0, y en los productos es igual +2. Por lo tanto, el zinc se oxidó. Es importante notar que las oxidaciones y las reducciones vienen asociadas con la pérdida o ganancia de los electrones, los que siempre se deben indicar en las semireacciones.
Las reacciones de óxido-reducción están compuestas por una reducción y una oxidación simultánea, ya que éstas no pueden ocurrir por sí solas. De manera de que las dos reacciones que observamos con anterioridad ocurren simultáneamente y se pueden expresar en la siguiente ecuación global, donde dos equivalentes de protones y uno de zinc en estado elemental producen una molécula de hidrógeno molecular y unos cationes de zinc. Podemos observar experimentalmente esta reacción cuando agregamos un trozo de zinc metálico a un tubo con ácido clorhídrico concentrado. Vemos que la reacción profusamente muestra que se libera hidrógeno molecular al ambiente. Cuando ocurre un proceso redox, detrás de lo que se ve existe un intercambio de electrones y un flujo